Me abandonó a mí y a su familia rica por una chica pobre, pero ahora se avergüenza de ella. Mi novio de la infancia, con quien estaba perfectamente emparejada, se enamoró de una chica delicada. Se casó con ella, enfrentando a una presión inmensa de su familia, y rompió nuestro compromiso. Desconsolada, me fui al extranjero a continuar mis estudios. Cuando regresé al país, él y Carolina llevaban casi 2 años casados, y hacía mucho que había dejado todo atrás. Pero en el banquete de bienvenida que organizaron en mi honor, Patrick, quien había desafiado al mundo entero por Carolina, ahora la miraba con frialdad y desdén. Le dijo en tono gélido, ¿no se supone que deberías quedarte en casa? ¿Por qué tienes que salir a avergonzarte? Cuando regresé al país, mis amigos organizaron un gran banquete de bienvenida para mí. Patrick también vino. Hace 7 años, insistió en romper nuestro compromiso, que era perfectamente adecuado en términos de origen familiar, solo para estar con Carolina. Incluso dijo delante de todos nuestros mayores que si no podía casarse con Carolina, preferiría casarse con un perro antes que conmigo. Esas palabras tan hirientes no mostraron respeto alguno por los años de amistad entre nuestras dos familias. Ese día, finalmente me derrumbé. Lloré durante 1 hora frente a mis padres, rogándoles que aceptaran romper el compromiso. Les dije que ya no quería a Patrick, que no quería casarme con él. Mis padres me miraron con expresiones de dolor y finalmente cedieron, yendo personalmente a hablar con los padres de Patrick a puertas cerradas durante 1 hora. Al final, no fue que Patrick ya no me quisiera, sino que mi familia no quería casarme con él. La situación escaló hasta el punto de que el compromiso fue anulado. Aunque nuestras familias no rompieron completamente los lazos, nuestra relación se enfrió gradualmente. Después, me fui a estudiar a París y ahora he vuelto. Miré a Patrick. Comparado con hace 7 años, había crecido, y su rostro, más apuesto, exudaba una especie de altivez noble. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí. Nadie me había dicho que Patrick estaría aquí. Me giré para mirar a la amiga que organizó el evento de hoy. Jessica rápidamente se distanció explicando, no fui yo quien lo invitó. Sofía Lee de alguna manera se enteró de que ibas a regresar y se ofreció para organizar este banquete en mi honor. Luego añadió nerviosa, tratando de cubrirse, de verdad no fue idea mía. No dije nada, pero Patrick sonrió con un tono gentil, como cuando solía recogerme para ir a la escuela antes de que todo saliera mal. Sofía, han pasado tantos años. Era joven e imprudente en ese entonces, y te lastimé. Hoy estoy aquí para disculparme. Hizo una pausa, mirándome a los ojos mientras continuaba, ¿aún guardas rencor? La forma en que lo dijo hizo parecer que si respondía que sí, sería yo quien no pudiera dejarlo ir. Así que levanté la cabeza y le di una gran sonrisa. Tú mismo lo dijiste. Todo está en el pasado, al fin y al cabo, aún estamos en el mismo círculo social y ha pasado mucho tiempo. Él ya no significaba nada para mí, así que dejé que todo quedara en el pasado, al menos en apariencia. Tomé una copa de vino y sonreí despreocupadamente. Jessica mencionó que tú y Carolina se casaron hace más de 1 año. Aún no los he felicitado, así que, por ustedes. Su expresión permaneció indiferente. Dado que se había casado con la mujer que siempre había anhelado, incluso a alguien tan reservado como él debería mostrar alguna emoción, pero antes de que pudiera pensarlo más, levantó su copa y bebió. No parecía un brindis, más bien como si estuviera bebiendo para ahogar sus penas. Pero no me molesté en pensarlo más. Mientras viejos amigos y conocidos se ponían al día, naturalmente me convertí en el centro de atención. Toda la conversación giraba en torno a mí. Alguien preguntó cuántos novios había tenido en Francia, alguien mencionó mi gira de exhibiciones de arte a nivel mundial y alguien, medio en broma, se quejó, de verdad, Sofía, eres tan exitosa. Tus exhibiciones siempre se agotan y has abierto tantas galerías en todo el mundo. Mi papá siempre está decepcionado conmigo, diciéndome que aprenda de ti, en lugar de solo perseguir celebridades, comprar bolsos y coches deportivos. Me reí y dije, es solo un hobby. Patrick, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente se rió. Ciertamente has aprendido a ser modesta a lo largo de los años. Su tono. ¿Cómo lo describo? Era tan natural como si aún fuéramos viejos amigos, como si no me hubiera dicho ni hecho esas cosas hirientes. Cuando eligió a Carolina, no sabía cómo responder. No estaba segura si era solo mi imaginación, pero sentí como si hubiera algo más en su tono, algo casi coqueteo.
Antes de que pudiera averiguar cómo responder, agregó, fui a ver tu obra El sueño de Samsara. Fue excelente. No solo yo, sino que las personas a mi alrededor también notaron que algo no estaba bien. Se quedaron en silencio, sus miradas sutilmente se movían entre Patrick y yo. Mantuve una expresión neutral y respondí cortésmente, oh, gracias. Después de una pausa, le recordé de manera juguetona, ¿fuiste con Carolina? Por cierto, ¿por qué no vino hoy? Hace años que no la veo. Después de todo, fuimos compañeras de clase. Su expresión volvió a ser indiferente, y respondió casualmente, oh, tenía algo que hacer en casa. Su tono hacía que sonara como si ella fuera una extraña. No entendía por qué usaba ese tono y esa actitud al hablar de la mujer que amaba tan apasionadamente. Pero no quería involucrarme, así que me reí para quitarle importancia y cambié de tema. Cuando terminó la reunión, vimos a Carolina sentada en un sofá en el vestíbulo. Mientras salíamos del club, sus ojos estaban fijos en la dirección del ascensor privado VIP. Su expresión era tensa y ansiosa. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, inmediatamente se levantó del sofá. Parecía que había estado esperando allí a que saliéramos. Todos nos quedamos congelados por un momento. Ella trató de sonreír, barriendo la habitación con la mirada hasta que se posó en mí, de pie al lado de Patrick. Su rostro se volvió instantáneamente pálido. Se quedó allí, mirándome, con una expresión perdida y desolada, como si estuviera enfrentándose a un gran enemigo. Me quedé perpleja. Carolina ha cambiado mucho. Recuerdo la primera vez que la vi, cuando fue transferida a nuestra clase en el segundo semestre de la escuela secundaria. En ese momento, llevaba el uniforme escolar, parada en el podio, luciendo desnutrida, con la ropa colgando de su cuerpo. Sus rasgos eran comunes y sin mayor atractivo, y su rostro mostraba nerviosismo e incomodidad. Sin embargo, el maestro de la clase sonrió felizmente y dijo, esta es Carolina, quien siempre se ubica en los primeros lugares en los exámenes conjuntos provinciales. Démosle la bienvenida. En el silencio, miles de ojos curiosos se fijaron en Carolina. Asistíamos a una escuela privada aristocrática, donde todos eran ricos o nobles, y el rendimiento académico no era el único criterio para ser aceptado. Además, la apariencia de Carolina no encajaba en absoluto. Me pareció un poco lamentable en ese momento, así que sonreí y fui la primera en aplaudir. Solo entonces la clase empezó a aplaudir de mala gana, el sonido llenando gradualmente todos los rincones del aula. El maestro me sonrió con gratitud y señaló hacia mí mientras hablaba con Carolina, esta es la monitora de la clase, Sophie Jean. Si tienes algún problema, puedes pedirle ayuda. A pesar de estas palabras, Carolina nunca buscó mi ayuda, porque tenía a Patrick protegiéndola. Patrick, que era mi novio en ese momento. Cuando Carolina fue transferida, el único asiento disponible en la clase estaba junto a Patrick, así que se convirtió en su compañera de escritorio. No sé si la traición a mis sentimientos comenzó a arraigarse desde ese momento. Por ejemplo, Carolina provenía de una familia pobre. Sufría de hipoglucemia y anemia severas. Una mañana, durante el autoestudio, se desmayó repentinamente, y fue Patrick quien la llevó a la enfermería. O cuando la tía Lee regresó de Bélgica y trajo muchos regalos para Patrick y para mí. Cuando me pidió que eligiera primero, Patrick sacó una caja de chocolates artesanales y dijo, yo me quedo con esto. En ese momento, me quedé desconcertada porque a Patrick no le gustaba nada dulce, y nunca le había visto tener un gusto especial por los chocolates. Más tarde, incluso me pidió las recetas de repostería de mi familia. Lo encontré molesto, así que hice que nuestro chef las preparara y se las enviara directamente a él. Pensé que Patrick había desarrollado un nuevo gusto, hasta que vi envoltorios de caramelos en el escritorio de Carolina, junto con los pasteles que le había enviado a Patrick. Era Carolina quien amaba los chocolates, y también era Carolina quien tenía un gusto especial por los pasteles. Me convencí de que esto era solo Patrick mostrando preocupación por su compañera de escritorio pobre, aunque Patrick no era el tipo de persona que normalmente se tomaba la molestia de ayudar a los demás. No es que no tuviera mis sospechas, pero Carolina era tan común que nunca consideré que Patrick pudiera traicionarme y enamorarse de ella. Después de todo, yo era tan destacada. Era la chica más hermosa de toda la escuela, y algunas personas me llamaban afectuosamente la chica de los 3 bienes. No por tener buen carácter, sino porque venía de una buena familia, tenía buenas calificaciones y era muy querida.
¿Cómo iba a imaginar que Patrick me traicionaría y se enamoraría de Carolina? Pero ahora han pasado 7 años, y Carolina ya no se ve débil ni desaliñada. Está vestida de pies a cabeza con ropa de alta costura, con grandes logotipos estampados en su ropa y bolsos que, aunque caros, parecen algo vulgares y fuera de lugar en ella. Se acercó a mí sonriendo y me saludó: Sofía, has regresado. Después de hablar, su mirada vaciló mientras se movía entre Patrick y yo, con una expresión de escrutinio que me incomodó. Fruncí el ceño, sintiéndome un poco molesta. Patrick fue el primero en hablar, con un tono indiferente. ¿Por qué estás aquí? Carolina miró cautelosamente la expresión de Patrick, su sonrisa volviéndose algo lastimera mientras intentaba complacerlo. Estaba de compras y el dueño del club mencionó que tú y tus amigos estaban aquí celebrando una fiesta de bienvenida para Sofía, así que esperé para regresar contigo. Su excusa estaba llena de agujeros. Luego levantó la bolsa en su mano para mostrarla a Patrick. El gerente aquí escuchó que estaba y me envió especialmente 2 botellas de vino tinto, diciendo que eran un regalo para la señora Lee y el señor Lee. Recalcó las palabras señora Lee, como si estuviera declarando algún tipo de posesión. Pero la expresión previamente indiferente de Patrick se oscureció con disgusto al escuchar esto. Escuché a un amigo detrás de mí contener una risa. El rostro ya pálido de Carolina se volvió ceniciento, y miró a Patrick con desesperación. No entendía por qué Patrick se enojó de repente, ni sabía que había hecho mal. Nadie se lo explicó, y nadie le enseñó qué hacer. Todos se reían de su falta de sofisticación y de cómo no encajaba. Pero yo estaba algo sorprendida por la actitud de Patrick, y de manera instintiva, giré la cabeza para mirarlo. Su rostro estaba frío, indiferente ante las risas ahogadas que nos rodeaban, como si la persona que estaban ridiculizando no fuera la mujer por la que había luchado tanto para casarse. Me quedé atónita por un momento. No había sido así antes. En ese entonces, cuando Carolina era rechazada por la clase por no encajar, Patrick, quien finalmente rompió nuestro compromiso por ella, siempre la defendía, protegiéndola. Pero ahora, estaba allí, mirándola con frialdad, con un cansancio e impaciencia apenas perceptibles en su mirada. Era como si fuera una persona completamente diferente a la que había sido en el pasado. ¿Cómo podía resentir a Carolina? ¿Acaso había olvidado cómo la defendía con tanta pasión, al punto de volverse en mi contra? La primera vez que Patrick defendió a Carolina fue en una clase de inglés. Para nosotros, el inglés probablemente era la materia más fácil de todas. Desde los 2 años de edad, habíamos tenido varios tutores de inglés viviendo en casa, y toda nuestra comunicación diaria era en inglés. Desde la gramática hasta la pronunciación, hablábamos con la precisión de la aristocracia británica. Esta era una de las habilidades básicas que estábamos obligados a tener. Ese día, la maestra de inglés llamó a Carolina para que leyera un pasaje. Tan pronto como se levantó e hizo el primer sonido, la clase comenzó a murmurar. Para cuando estaba a la mitad, alguien no pudo contenerse y soltó una carcajada. No se podía negar que sus calificaciones eran excelentes, pero probablemente no había recibido una educación sistemática y su pronunciación era torpe, llena de errores embarazosos. La risa parecía contagiosa, hinchándose gradualmente hasta convertirse en un estruendo, hasta que Carolina se quedó allí sin hacer ningún sonido. La maestra de inglés, luciendo un tanto impotente, le pidió que se sentara y luego intentó cambiar el tema apresuradamente. Después de la clase, Jessica, deliberadamente, se acercó a Carolina y comenzó a imitar en voz alta su pronunciación mientras hablaba con sus amigas en inglés. La imitó tan bien que todos los que estaban cerca no pudieron evitar reírse. Carolina estaba sentada en su escritorio con la cabeza baja, su flequillo caía sobre su frente. Desde el costado, no podía ver su expresión, pero su perfil se veía delgado, sus hombros pesados, cargados de emociones reprimidas. No sé por qué, pero de repente me sentí un poco desinteresada. Quería llamar a Jessica para decirle que no molestara a la nueva estudiante, pero antes de que pudiera hablar, Patrick, quien normalmente no se metía en los asuntos de los demás, actuó. Primero, había estado recostado sobre su escritorio, durmiendo. Pero cuando escuchó las burlas de Jessica, se incorporó inexpresivo, agarró el grueso libro frente a él, Harry Potter, y lo golpeó contra el escritorio. El sonido del golpe fue muy claro. En medio de ese sonido, miró fríamente a Jessica, quien se estaba burlando de Carolina, y dijo con frialdad: «Cállate, me estás fastidiando». La risa de Jessica se congeló en su rostro y la clase cayó en un silencio sepulcral.
Mi mirada se posó en Patrick por un momento, luego miré a Jessica sonriendo con suavidad para romper el incómodo silencio. Dije, Jessica, la clase está a punto de empezar. Jessica se volvió hacia mí e hizo un gesto de silencio, asintiendo y llevando a sus amigas de vuelta a sus asientos, mientras obedientemente decía, entendido. Por el rabillo del ojo, vi a Carolina mirando a Patrick, sus ojos brillaban mientras le susurraba algo. Pensé que probablemente le estaba agradeciendo. Pero la expresión de Patrick era indiferente, sin mostrar ninguna reacción emocional. Más tarde, después del almuerzo, me encontré con Carolina nuevamente en la biblioteca. La biblioteca era el lugar menos concurrido al mediodía, ya que la mayoría de la gente estaba comiendo, durmiendo la siesta o chismeando sobre las últimas noticias. Ella estaba sentada en un rincón apartado junto a la ventana, y la escuché luchando por practicar su acento con un pequeño reproductor. No le presté mucha atención y me recosté en el otro lado, lista para tomar una siesta, hasta que vi a Patrick. Entró con su usual porte despreocupado y atractivo, sosteniendo su edición en inglés de Harry Potter. Caminó directamente hacia el lado de Carolina y se detuvo. Se paró junto a ella y dijo, practicar así no te va a ayudar. Con eso, se sentó a su lado, abrió casualmente su Harry Potter, señaló una frase y le dijo, léeme esto. Bajo su estímulo, Carolina se sonrojó y le tomó mucho tiempo antes de que pudiera leer en voz alta, tímidamente y con dificultad, poco a poco. Pude escuchar cómo pacientemente le enseñaba a Carolina a pronunciarla con un acento británico adecuado. La biblioteca estaba tan silenciosa. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas, iluminando las diminutas partículas doradas de polvo que danzaban en el aire, mientras ellos dos, bañados en esa luz, parecían una pintura. Por supuesto, en ese momento, Carolina no tenía nada que ver con todo esto. Ella solo estaba recibiendo la ayuda de Patrick de manera pasiva. Pero al final, vi cómo su mirada se fijaba en el rostro de Patrick, sus mejillas se volvían gradualmente rojas. Entonces, en un suave tono de envidia, le dijo a Patrick, realmente envidio a Sofía. Lo que envidiaba era obvio. Desde ese momento, comencé a sentir disgusto por Carolina. Por supuesto, nadie podía notar que yo empezaba a sentir disgusto por Carolina. Siempre había sido una persona tranquila y apacible. Aunque mis compañeros me admiraban, nunca me involucré en formar grupos o en aislar a los demás. La primera vez que la confronté fue durante una clase de educación física, cuando estábamos practicando tenis con los chicos y las chicas separadas. Cada persona elegía a su propio compañero. Como era de esperarse, Carolina se quedó sola. Estaba parada en medio de la cancha, sosteniendo su raqueta, con el rostro enrojecido mientras miraba a su alrededor, sin saber qué hacer y luciendo desamparada. Sonreí, me acerqué a ella y extendí la mano, diciendo, seamos compañeras. Ella parecía sorprendida, casi abrumada, y tartamudeó, ¿yo? Yo. Asentí y sonreí, diciendo, sí, tú. Ella me devolvió la sonrisa, luciendo muy agradecida. Pensé en la escena en la biblioteca con ella y Patrick. Y, mientras me giraba, borré la sonrisa de mi rostro. Pensé para mí misma, espero que pueda seguir sonriendo. Más tarde, Carolina no devolvió ni uno solo de mis saques. Era como jugar a buscar la pelota. Cada vez que sacaba, apuntaba la pelota a un lugar donde Carolina no pudiera alcanzarla. Ella corría de un lado a otro, pero solo lograba recoger las pelotas. Mientras las recogía, seguía disculpándose, lo siento, lo siento. Soy muy mala en esto. No se dio cuenta de que yo estaba intencionalmente haciéndoselo difícil, hasta que más y más compañeros se reunieron alrededor. Escuché a alguien detrás de mí susurrar, ¿qué le pasa a la belleza de la escuela? Nunca ha tratado a nadie así antes. ¿Cuándo fue que la nueva chica la ofendió? Sonreí, fingiendo no escuchar, y seguí sirviendo tiros difíciles hasta que Carolina tropezó y cayó al intentar devolver uno de ellos. Me quedé allí, sonriendo sin mostrar el más mínimo arrepentimiento, y me disculpé, lo siento mucho. Ella mantuvo la cabeza baja, agarrando su rodilla hinchada, y susurró, está bien. Sonreí cálidamente y añadí, tus habilidades en el tenis son realmente malas. Durante el partido en equipo más tarde, no me hagas quedar mal, ¿vale? Carolina siguió disculpándose mientras intentaba levantarse. Todos estaban observando la escena hasta que Patrick se acercó.
Me lanzó una mirada y luego tomó la raqueta de las manos de la llorosa Carolina, mirándome fríamente. Sonrió y dijo, sus habilidades en el tenis son malas, Sofía. Practica conmigo en su lugar. Patrick me superó completamente. Para ser justos, jugó con su mano izquierda. Había ganado el campeonato de tenis juvenil a los 12 años, mientras que yo solo había entrenado durante 2 o 3 años para tener algo en común con él. Mis habilidades de amateur no se comparaban con las suyas. Jugué tercamente contra él durante media hora, apenas devolviendo alguno de sus saques. Mantuve los ojos fijos en Patrick, pero él no me tuvo ninguna consideración. En el último tiro, sirvió la pelota, rozando la red, y me golpeó con fuerza en la rodilla, exactamente en el mismo lugar donde Carolina se había lastimado. No pude evitar el dolor. Si alguien no me hubiera sostenido, habría colapsado al suelo de la agonía. Patrick permaneció indiferente, mirándome con frialdad mientras decía, Sofía, con tus habilidades, incluso sin que nadie te haga quedar mal, no ganarías. Después de eso, se volvió hacia Carolina, hizo un gesto para que lo siguiera y dijo, vamos, vámonos. Carolina lo miraba como si fuera un príncipe en su caballo blanco, viniendo a rescatarla. Ella asintió obedientemente y dijo, está bien. Más tarde, algunos compañeros me llevaron a la enfermería y, después de aplicar medicina, Jessica se quedó conmigo. Jessica solía ser despreocupada, pero ese día notó que algo no andaba bien. Me preguntó, Sofía, ¿está loco Patrick? Ella no podía saberlo en ese entonces, pero lo que hizo después fue una verdadera locura. Ahora, lo más irónico es que resulta que él lo lamenta. Es absolutamente ridículo. Pasaron varios días después del banquete de bienvenida antes de que Jessica se atreviera a llamarme. Me preguntó cautelosamente, Sofía, ¿estás enojada? Estaba mezclando pintura y respondí despreocupadamente, ¿por qué estaría enojada? Se quedó en silencio por un momento antes de suspirar y preguntar, Sofía, ¿puedo preguntarte algo en secreto? ¿Todavía sientes algo por Patrick? Su pregunta me sorprendió tanto que casi me caigo de la silla. Después de estabilizarme, le pregunté a Jessica con una sonrisa irónica, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué hice para darte esa impresión? Dímelo rápido para que pueda corregirlo. Dudó por un momento y luego dijo, porque siento que Patrick parece lamentar haberse casado con Carolina. Y déjame decirte, antes de que regresaras al país, Patrick me preguntó por ti varias veces. Luego me puso al día con algunos chismes que me había perdido. En ese entonces, después de que me fui del país con el corazón roto y enojada para continuar mis estudios, aunque mi compromiso con Patrick se canceló, la tía Lee se opuso firmemente a su relación con Carolina. Patrick, al parecer, realmente amaba a Carolina. Se quedó en el país para asistir a la universidad con ella y, después de graduarse, dejó a la familia Lee, negándose a usar ni un centavo de su dinero, y comenzó su propio negocio. Para ser honesta, aunque todos sentimos pena por ti en ese momento, también estábamos bastante conmovidos por la valentía con la que Patrick defendió a Carolina. Después de todo, era amor verdadero. Más tarde, la familia Lee no pudo resistir más a Patrick. Al final, él es su único hijo. Aguantaron durante un año antes de finalmente ceder y permitir que Patrick se casara con Carolina. Pero el día de la boda, la reputación de la familia Lee quedó completamente arruinada. Aunque Carolina venía de un barrio pobre, su familia era numerosa y sus padres, ansiosos por presumir, invitaron a todos sus parientes lejanos y vecinos. Se corrió la voz de que la hija de la familia Lin se había casado con una familia prestigiosa, y todos acudieron en masa al banquete de bodas. En ese momento, Patrick probablemente quiso salvar la cara de Carolina frente a su familia, así que el banquete no se dividió en mesas separadas. Los familiares de la familia Lee, los socios comerciales y los parientes de Carolina estaban todos en el mismo salón. Como te puedes imaginar, fue una escena ruidosa, con personas charlando en voz alta, niños corriendo y gritando, y los padres de Carolina presumiendo orgullosamente de los logros de su hija al casarse con el hijo mayor de la familia Lee. Se dice que uno de los tíos de Carolina, en un intento de presumir, incluso hizo que Patrick se arrodillara y le rindiera pleitesía durante un brindis. Patrick, quien siempre era tratado como una estrella, probablemente solo se había arrodillado en el santuario ancestral de la familia Lee. Pero ahora tenía que arrodillarse ante un extraño. Esa noche, la tía Lee estaba tan enojada que terminó en el hospital. Así comenzó el matrimonio de Patrick con Carolina. Después de eso,
La familia Lynn usó con frecuencia el nombre de Patrick para estafar a la gente. Patrick tuvo que lidiar con numerosos problemas complicados: el hermano de Carolina conduciendo ebrio y matando a alguien, el tío comprando una casa, los hijos de la tía necesitando ir a la escuela, el padre discapacitado necesitando un trabajo. Todos estos problemas, grandes y pequeños, se acumularon gradualmente, desgastando cualquier afecto que Patrick alguna vez tuvo por Carolina hasta que no quedó nada. Escuché la historia sin inmutarme. Y, por alguna razón, de repente recordé el momento en que Patrick se paró frente a mí explicando por qué se había enamorado de Carolina. Me había dicho, con frialdad y deliberación: Sofía, naciste en una vida en la que todo te viene fácilmente. Pero Carolina, quien no tenía nada, echó raíces en el suelo y creció por sí sola hasta convertirse en algo brillante y resistente. Yo amo a Carolina de verdad. Amo su vitalidad y su espíritu inquebrantable. Sus palabras de aquel entonces aún estaban frescas en mi mente, pero la admiración y el amor que alguna vez tuvo por ella parecían haber desaparecido por completo. ¿Qué había pasado? ¿Acaso la vitalidad de Carolina se había desvanecido o su espíritu inquebrantable ya no le parecía tan brillante? Es completamente ridículo. Interrumpí con indiferencia a Jessica, en un tono un poco frío: no me importa lo que esté sucediendo entre él y Carolina. Sus asuntos no tienen nada que ver conmigo. No quiero escuchar más sobre ellos si no me interesa. Jessica, si vuelves a mencionar a Patrick frente a mí, nuestra amistad se acabará. Jessica rápidamente se disculpó: no lo mencionaré más. Solo quería lo mejor para ti. Después de todo, en aquel entonces. Se detuvo a mitad de la frase, pero sabía lo que quería decir, que en ese entonces yo estaba tan profundamente enamorada de Patrick. Pero el pasado es como el viento. Nadie ama a una sola persona en toda su vida, especialmente a alguien que los ha lastimado. Todavía estoy dispuesta a intercambiar algunas palabras con Patrick, pero solo porque soy una persona generosa y digna. En cuanto a él, ya no significan nada para mí. Si fuera posible, preferiría no tener nada que ver con Patrick ni con Carolina. Pero parece que eso solo es un deseo mío. Esos dos no parecen sentir lo mismo. Me encontré con Patrick en un cóctel de negocios. Estamos en el mismo círculo, así que es inevitable que nos veamos de vez en cuando. Me sentía sofocada y salí a la terraza a tomar un poco de aire fresco cuando Patrick se acercó con una copa de vino tinto y comenzó a hablar de cosas sin importancia. Respondí distraídamente, hasta que finalmente, él se giró para mirar las montañas a lo lejos, con una expresión de profunda melancolía. Después de vacilar durante un largo rato, me preguntó en un tono culpable: Sofía, ¿te ha ido bien en el extranjero estos últimos años? Giré un poco la cabeza, mirándolo con una leve sonrisa, y le recordé: Patrick, estás casado. Con la luz de la luna y esta atmósfera, ¿crees que es apropiado iniciar este tipo de conversación con tu exprometida? Mi tono no era amable, pero él solo sonrió, como si no le molestara, y dijo: es solo una conversación trivial entre viejos amigos. Eres demasiado sensible, Sofía. Le respondí de manera sutil: lo siento, pero tienes antecedentes, ¿no? Se detuvo, sin mostrar enojo, pero sonrió con amargura. Suspiró y volvió a mirar el paisaje distante, diciendo: estoy tan cansado. Todos sabían por qué estaba cansado. La elección de esposa de Patrick se había convertido en una broma en todo nuestro círculo. No todos los días se ve una broma a costa de la familia Lee. No continué la conversación. En cambio, tomé tranquilamente mi copa de vino, lista para irme. Antes de irme, le di una sonrisa educada y le dije: pero esta es la persona que tú elegiste personalmente. Nos volvimos a encontrar en la fiesta de cumpleaños de la tía Lee. Desde que regresé al país, la tía Lee me ha llamado con frecuencia. Aunque la relación entre nuestras familias se ha enfriado gradualmente a lo largo de los años, todavía hay algunas conexiones comerciales, y la tía Lee siempre me ha tenido mucho cariño. Podía burlarme de Patrick por traicionarme, pero no podía rechazar la invitación de la tía Lee. Ella me llamó personalmente: Sofía, querida, el próximo miércoles es mi cumpleaños. ¿Tienes tiempo para venir? Has estado fuera por 7 años y ni siquiera has llamado. Cuando una persona mayor te invita personalmente, es difícil negarse. Después de colgar, salí a comprar un regalo adecuado. No fue hasta que llegué a la casa de la familia Lee que me di cuenta de que algo no estaba bien. La fiesta de cumpleaños de la tía Lee no era un evento grande. No había invitados externos,
Solo algunos familiares de la familia Lee. Mi presencia se sentía un poco fuera de lugar. Dudé por un momento, pero la tía Lee parecía genuinamente feliz de verme. Estaba rodeada de familiares femeninos de su edad, las tías y primas de Patrick, todas ellas eran ancianas familiares. La tía Lee me saludó con la mano y me pidió que me sentara a su lado. Me detuve, no quería causar una escena en ese entorno, así que mantuve una sonrisa en el rostro, caminé hacia ella y me senté a su lado. No vi a Carolina. La tía Lee me tomó de la mano, observándome cuidadosamente, y por alguna razón, sus ojos se llenaron de lágrimas. Habló con emoción. Esta niña ha crecido ante mis ojos, volviéndose más hermosa y destacada con cada día que pasa. Las personas a su alrededor repitieron sus palabras, llenándome de halagos. Mientras escuchaba sus elogios, la tía Lee sonrió y recordó, la primera vez que vi a esta niña, tenía 5 años. Sus padres la trajeron a nuestra casa de al lado, vestida con un tutú rosa, sonriendo dulcemente mientras su madre la llevaba a darnos un regalo vecinal. Recuerdo pensar en ese momento, ¿por qué no tengo una hija como ella? En este tipo de situación, no tenía que decir mucho. Solo mantenerme en silencio y sonreír en los momentos adecuados. Patrick y Carolina regresaron durante la cena. Probablemente, Patrick sabía que yo estaba allí, por lo que no parecía sorprendido y me asintió con la cabeza. Pero Carolina, por otro lado, se puso pálida en cuanto me vio, visiblemente angustiada, y forzó una sonrisa mientras saludaba. Tía Lee, mamá, feliz cumpleaños. La tía Lee la miró y no respondió en absoluto. En su lugar, tomó mi mano y me guió hacia el comedor diciendo, niña buena, ven, siéntate conmigo. Para este punto, incluso si hubiera sido muy densa, ya me habría dado cuenta de que algo no estaba bien. La incomodidad alcanzó su punto máximo durante la comida, porque todos los platillos frente a mí eran aquellos que solía adorar. La tía Lee me los presentaba uno por uno con una expresión de dolor. Pobre niña, debiste haberlo pasado muy mal en el extranjero, has perdido tanto peso. Prueba esta sopa clara con nido de pájaro, era tu favorita cuando eras pequeña. Cada vez que Patrick te hacía enojar, él te ofrecía este plato para disculparse. Nuestro chef, Lou, sabía que era para ti, así que comenzó a remojar el nido de pájaro hace 4 o 5 días. Pruébalo y dime si aún sabe igual. Un fuerte crash interrumpió las palabras de la tía Lee. Al levantar la vista, vi que Carolina, quizás distraída o nerviosa, había derribado su plato. Un sirviente se adelantó para limpiar, pero por alguna razón, Carolina insistió en hacerlo ella misma, agachándose con una servilleta en la mano, disculpándose frenéticamente, lo siento. Cuando estaba a punto de meterse bajo la mesa para limpiar, Patrick le agarró la mano, deteniéndola. La miró con frialdad y le dijo, ya basta, mírate. ¿Qué estás haciendo? Se volvió hacia el sirviente a su lado y ordenó, ama de llaves, limpia esto. La tía Lee, claramente furiosa, respiraba con dificultad. La escuché murmurar, qué vergüenza. Menos mal que solo está la familia aquí y las puertas están cerradas. Luego se volvió hacia mí y dijo, Sofía, mira esto. Míralo. Si Patrick se hubiera casado contigo, nada de esto habría sucedido. Se llevó la mano al pecho, probablemente sintiendo dolor por la ira, y aferró mi mano mientras hablaba impulsivamente. Sofía, recuerdo que solías amar mucho a Patrick. Este tonto muchacho te lastimó, pero el pasado es como el viento. ¿Puedes perdonarlo por el bien de esta tía? ¿Puedes perdonarlo? El comedor entero quedó en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Todos tenían los ojos puestos en mí, incluso Patrick. No tuvo ninguna reacción a las palabras de su madre, dichas justo frente a su esposa. Simplemente me miraba en silencio, como si estuviera esperando mi respuesta. Carolina salió corriendo, llorando, pero nadie fue tras ella. Coloqué lentamente los palillos en la mesa, sonreí y le dije a la tía Lee, tía, no hiciste una gran fiesta para tu cumpleaños, pero me invitaste y estoy muy feliz por eso. Siempre me quisiste mucho cuando era niña. Incluso después de que Patrick me traicionó, nunca olvidé tu bondad hacia mí. Hoy es tu cumpleaños, y como tu sobrina, debería estar haciendo todo lo posible para que estés contenta. Pero la pregunta que acabas de hacerme es realmente difícil de responder. Hice una pausa, sonreí con gracia y, bajo las miradas de todos, finalmente dije, tía, lo siento, pero regresé esta vez para presentar a mi novio a mi familia. Estoy comprometida, y como me has visto crecer,
Espero que puedas estar presente para ser testigo de mi felicidad. La habitación quedó en silencio. La tía Lee me miró con asombro, y después de un largo rato finalmente preguntó, ¿por qué no he oído nada sobre esto? Hizo una pausa por un buen tiempo antes de preguntar, ¿el joven de qué familia es tan afortunado? Escuché una fuerte respiración y la tía Lee quedó sin palabras por un largo tiempo. Fue la tía de Patrick quien rompió el silencio, sonriendo mientras decía, ahora sí, esa es una pareja bien emparejada, una unión perfecta. Sofía está realmente bendecida. Solo sonreí sin decir nada. Patrick me miraba, su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos estaban llenos de sentimientos complicados. Después de una larga pausa, me sonrió un poco, con una expresión de autoburla, y dijo, felicidades. Asentí con gracia y le devolví la sonrisa, gracias. Los asuntos relacionados con la familia Lee finalmente llegaron a su fin, y después de eso, la tía Lee dejó de llamarme. Escuché que terminó pasando un tiempo en el hospital nuevamente. La última vez que vi a Carolina fue en mi galería. Estaba charlando con Jessica cuando mi asistente entró para decirme que alguien quería comprar una de mis pinturas a un precio elevado, pero que primero quería hablar conmigo. Cuando salí, vi a Carolina parada frente a una de mis pinturas. Al escuchar pasos, se giró para mirarme. Era extraño. Mi impresión de ella siempre había sido la de una persona tímida y torpe, que nunca sabía qué hacer con sus manos y pies. Pero cuando estábamos solo las dos, todo ese nerviosismo y ansiedad parecían desaparecer, siendo reemplazados por un odio profundo. Me miró y preguntó, Sofía, ¿estás disfrutando de mi caída, no es así? Me reí. Para ser honesta, tengo muchas cosas que hacer todos los días y conozco a muchas personas. No tengo tiempo para concentrarme en alguien a quien nunca me importó realmente. Le respondí con calma, estás exagerando. Ella me miró y, por alguna razón, de repente se cubrió el rostro y comenzó a llorar. ¿Sabes que Patrick está planeando divorciarse de mí? Lo escuché hablando con un abogado de divorcios. Ya no me quiere. No entiendo por qué. Tú ya te vas a comprometer. ¿Por qué querría divorciarse de mí? ¿Qué hice mal? Mi único error es mi origen. No tengo una familia ni una educación como la tuya. Todos piensan que soy una broma, que no pertenezco aquí. ¿Pero cómo es eso culpa mía? Yo también quería ser como tú, tener una familia prominente y ser querida por todos, pero no nací en una familia como la tuya. Solo tienes una vida mejor por el lugar en el que naciste. Si hubiéramos comenzado desde el mismo nivel, no estaría en esta situación embarazosa. Si tú fueras yo, también habrías terminado donde estoy ahora. Al final, todo es por tu familia. Lloraba amargamente. Pero afortunadamente no había nadie más en la galería en ese momento. No quería lidiar con ella, pero estaba claro que no se iría hasta que terminara de desahogarse. Pensé que estos pensamientos y resentimientos habían estado acumulándose dentro de ella durante mucho tiempo, y necesitaba desahogarse en algún lugar, incluso si era conmigo. Pensé en cómo solía actuar tan humilde y ansiosa por agradar a todos en la casa de la familia Lee, y suspiré. Le dije, Carolina, estás equivocada. Si yo fuera tú, no habría terminado en tu situación. Primero, continué, recuerdo que tus calificaciones eran excelentes en ese entonces. Si yo hubiera sido tú, no me habría quedado en la casa de la familia Lee después de graduarme de la universidad, dependiendo de ellos para mantenerme. Habría usado sus conexiones y recursos para iniciar mi propio negocio. Segundo, dices que tu familia es pobre y que no recibiste la misma educación que yo. Si yo hubiera sido tú, después de casarme con Patrick, habría aprendido las normas sociales, cómo interactuar con la gente y cómo vestir bien. Habría observado más, escuchado más y hablado menos. Pero, desafortunadamente, has estado casada con Patrick durante casi 2 años y, comparada con hace 7 años, no he visto ninguna mejora en ti. Tercero, no habría permitido que toda mi familia abiertamente y sin vergüenza se aprovechara de la familia Lee. Tu familia se supone que debe ser tu sistema de apoyo, pero en lugar de eso, son como parásitos aferrados a la familia Lee. ¿Cómo esperas que te respeten? Lo que le dije fue entrometerme en sus asuntos, y ni siquiera sé por qué me molesté en darle consejo a Carolina. Tal vez fue porque esa Carolina, que estaba nerviosa en el podio todos esos años atrás, tratando tan desesperadamente de encajar en un nuevo entorno, de labrarse un camino por medio del aprendizaje y el esfuerzo, aún estaba en mi memoria. Pero al verla ahora,
no sabía qué decir. Carolina bajó las manos de su rostro, su cara cubierta de lágrimas claramente visible. Todavía estaba sollozando, pero era como si una persona que se estaba ahogando hubiera visto un salvavidas. Sus ojos se iluminaron un poco mientras preguntaba, «¿Si hago lo que dices ahora, todavía hay esperanza?» Realmente estaba perdida. Su última esperanza en la familia Lee dependía completamente del amor de Patrick. Y ahora que incluso Patrick quería abandonarla, intentar hacer lo que debería haber hecho 2 años atrás ya era demasiado tarde. La miré con lástima y pensé que tal vez debía hacer una buena obra para mi propia paz mental. Le aconsejé, «Dices que Patrick ya está contactando a un abogado de divorcios. Carolina, si yo fuera tú, tomaría la iniciativa de pedir el divorcio. Tienes un acuerdo prenupcial con Patrick, y si la familia Lee ve que eres sensata y sabes cuándo retirarte, podrían sentir culpa y darte un poco más de compensación». Carolina sacudió la cabeza, riendo y llorando al mismo tiempo, mirándome, «No, Sophia Jean. Todavía hay esperanza para Patrick y para mí. Podemos superarlo». Diciendo esto, se giró y se fue apresuradamente, probablemente para hacer un último esfuerzo por salvar su matrimonio. Jessica salió de detrás de mí y dijo, «Pensé que la odiabas». Me volví hacia ella y sonreí, nunca la consideré mi rival. Solo siento lástima por su vida. Para ella, Patrick era la mayor oportunidad para cambiar su destino. Aprovechó esa oportunidad y se casó con él. Pero olvidó que su mayor carta ganadora debería haber sido una inversión continua en sí misma. Y la vida, añadí, se forja con las decisiones continuas que tomamos. ¿Qué es el destino? Es el resultado de todas las decisiones que has tomado a lo largo del tiempo. Carolina culpa a su origen de todo, pero está equivocada. Terminó donde está hoy porque, en cada encrucijada de su vida, tomó la decisión equivocada. Más tarde, escuché que el divorcio entre la familia Lee y Carolina se prolongó durante mucho tiempo porque Carolina se negaba a aceptarlo. Fue un espectáculo ruidoso y vergonzoso, y todos en nuestro círculo se rieron de ello más de una vez. Eventualmente, el ruido se calmó, y cómo se resolvió finalmente permaneció desconocido para los demás. Un año después, cuando me comprometí, la familia Lee asistió al evento. Vi a Patrick con su prometida, la hija de un conocido CEO dueño de una cadena de pastelerías. Los dos hacían una pareja perfecta, ambos provenientes de familias prestigiosas. Todos estaban sonriendo, felicitando a Patrick. Se pararon juntos, compartiendo temas de conversación en común, y nadie hizo comentarios imprudentes que pudieran causar vergüenza. Nadie mencionó a Carolina, quien se había casado en la alta sociedad solo para convertirse en objeto de burla. Desapareció de nuestro círculo por completo, como si nunca hubiera existido. Todo era elegante y refinado. Mientras sostenía una copa de champán y observaba a todos bailando en el jardín, mi prometido se acercó, colocó su mano en mi hombro y me preguntó cariñosamente, «¿En qué estás pensando?» Sonreí y respondí, «En nada».